Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Les saluda Rodrigo Yaubio, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero tratar contigo el tema de la castración de cerdos. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué pasaría si no lo haces? ¿Es obligatorio? ¿Hay otras alternativas? Dale con el video. Agroavícola Yauyos. La castración se hace para evitar el mal olor del cerdo macho cuando empieza a entrar a la madurez sexual. Entonces, si queremos cerdos sin olor sexual característicos, hay que castrarlos. Pero también está el punto de la madurez sexual, en qué momento se hace. De acuerdo a eso vamos a decidir si castramos o no castramos. En pocas palabras, es opcional dependiendo nuestros objetivos, nuestro mercado. La castración se realiza de manera quirúrgica y es la extirpación literalmente de los testículos del cerdo. Es un proceso que lo hacen los especialistas con todo su equipo, instrumentaria, desinfección, y también por supuesto está el tema de la castración, de la inmunocastración química, ¿no? El cual aplicas un producto, el cual hace que las gónadas técnicamente se desactiven y el cerdo, a pesar de que no ha sido castrado de manera quirúrgica y tiene los testículos ahí, ese testículo ya no funciona, por lo tanto ya no va a emitir las sustancias hormonales que hacen esto. En este caso, los agentes causales del mal olor sexual es porque los testículos producen la androsterona y luego el escatol. Estos generan mal olor. El cerdo, al no tener ya funcionales los testículos, dejan de emitir. Entonces hay dos tipos de castraciones, los quirúrgicos y la química, ¿no? Entonces la castración es un proceso que se hace con los cerdos generalmente a nivel de manejo con ellos, ¿no? Mientras más rápido se haga el procedimiento de castración va a ser mejor. Es decir, si el cerdo es castrado, el cerdo de engorde es castrado a los 15 días de edad, sería excelente, 15, 20 días de edad, mientras todavía está en la etapa de lactancia, ya que al estar amamantándose se recupera mucho más rápido, tiene menos estrés y cicatriza más rápido la herida. Que luego tomar cerdos con 2 meses y medio de edad ya es un poco más complicado, son más grandes, las heridas son mucho más grandes. A la par se cría cerdos y cerdas por lo generalmente juntos, y si el cerdo está castrado con la herida, vienen las cerditas juguetonas y le manosean las heridas, que luego puede infectarse. Entonces mejor hacerlo cuando son pequeñitos. Además, el costo de la mano de obra del profesional que te hace el proceso de la castración va a ser menor en cerdos pequeños, porque es mucho más fácil que hacerlo en cerdos grandes, así, o más grandes todavía, cada vez va a ser más caro mientras más grande es el cerdo. Todo eso para evitar el mal olor sexual, pero si el cerdo va a llegar a una edad cerca de la madurez sexual, no naturalmente. En mi caso, yo tengo muchos cerdos, de los cuales todos los machos no han sido castrados de manera química ni quirúrgica. Entonces, son cerdos enteros. Se les conoce así porque están enteros, netamente. ¿Por qué yo no he castrado a mi cerdo? ¿Acaso voy a tener problemas con el olor sexual después? Probablemente sí, si es que dejo que el cerdo alcance la madurez sexual en una cierta etapa. O sea, si es que yo lo dejo pasar más allá de los 5 meses y medio, 6 meses, probablemente, y muy probablemente, tenga yo problemas con el odor sexual de estos cerditos. Pero resulta que nosotros, como tenemos una pequeña carnicería, nosotros faenamos, sacrificamos a los cerditos antes de los 5 meses y medio, ¿te das cuenta? Antes de que alcance esa madurez sexual y genere ese mal olor. Entonces, yo no necesito castrarlos porque mis cerdos se van más jóvenes de lo normal a sacrificio, con un peso también menor de lo normal, porque no lo dejé tanto tiempo y no lo dejé ganar tanto peso tampoco. Eso es precisamente porque en mi mercado a nosotros nos piden cerdos tiernos, cerdos lechones todavía, que no sean muy grandes, porque esa carne tiene un mayor valor agregado. Entonces, entre un poquito más el precio, compensa el hecho de sacrificarlo más antes, y también pues ya no los castro. Cosa contraria sería de que en mi mercado a mí me pidiera cerdos de 100 kilos, ¿no? de 120 kilos de peso vivo, por ejemplo, y son cerdos que ya tengo que pasar los 5 meses y medio, tengo que pasar incluso a veces los 6 meses redonditos. Son 6 meses del cerdo macho. Ahí, en esa edad, este va a alcanzar la madurez sexual y ya va a tener mal olor, porque
está con los 6 meses. Pero yo los vendo antes, yo los sacrifico antes de que pase eso. Yo me ahorro, número uno, yo me ahorro el gasto de la castración porque no la necesito. Por lo menos no en este mercado. Luego si a mí me pide de repente un pedido para otro lado y me dicen, Rodrigo, nosotros queremos cerdos, te pagamos tal precio, pero tiene que ser de peso de 100, 120 kilos para arriba. Ah, bueno, entonces hay que castrar a los machos porque la única forma de que llegue a esa edad a ese peso es que tenga mayor edad y ya va a alcanzar la madurez sexual cerca. Aclarando este punto, te doy la opción de que en sí es algo opcional. No es algo que tienes que hacerlo obligatoriamente, es si lo necesitas. Si también ahorras un costo, un poquito de dinero en cuanto a la mano de obra por la castración, y ahorras pues también el sufrimiento del mismo cerdito a la hora de extirparle los testículos. ¿Qué ventajas tiene ahora pues criar un cerdo entero que criar un cerdo castrado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ventajas tiene? A ver, el cerdo entero como tal, con todas sus gónadas, con todos sus testículos ahí, que no ha sido castrado, va a ser un cerdo que va a tener con influencia de la testosterona. Ya esta es una hormona masculina, por supuesto, que hace que te diferencies, aunque todavía está en la etapa juvenil, en sí no es la gran cantidad, pero suficiente para dar pequeños cambios en el cerdo. Número uno, la densidad de la masa magra, o sea, de la carne, va a ser mejor. Un cerdo entero tiene menor contenido de tejido graso, menor contenido de grasa. Va a tener mayor cantidad de masa muscular magra dentro de su cuerpo. Va a tener también el detalle de que va a tener huesos un poquito más anchos y más densos. Su masa ósea va a ser mucho más pronunciada porque se está preparando, ¿no?, para la madurez. Entonces eso es influenciado también por las hormonas. Su piel o la lonja que llamamos nosotros va a ser un poquito más grueso de los machos por influencia también de la testosterona. Eso es madurez. Sí, ellos requieren pieles más gruesas para tener sus combates, sus peleas. Entonces en los cerdos adultos, como son ya los barracos, se nota pues que la parte de los hombros, de los brazos, son una piel gruesa. Acá nosotros le llamamos cachaza, pero es una piel gruesísima, dura, que hace que el cerdo se proteja pues de las embestidas y de las colmilladas de otro cerdo macho a la hora del enfrentamiento hipotético que se podría dar. No, aquí no pasa esto, pero en la vida salvaje normalmente hay disputas territoriales y todas estas cosas, y su cuerpo tiene que estar mejor protegido. Aquí los cerditos machos ya empiezan a prepararse para eso y su piel es un poquito más gruesa. No es que tampoco sea gruesa, es decir, todavía están en una etapa infantil inmadura, pero un poquito más gruesa. Si yo los dejo pasar los 6, 7, 8 meses en adelante, pues va a ser mucho más pronunciado y ahí sí te vas a dar cuenta. Bueno, en todo caso, un cerdo entero es un cerdo con mayor tejido magro, es un cerdo que también va a tener un poquito más de densidad ósea, un cerdo que va a tener un poquito más la lonja, la piel, un poquito más también más gruesita, más dura. En la alimentación, un cerdo entero requiere mayor contenido de proteína. ¿Para qué? Para esa masa magra que va a producir él. No, este tiene una ventaja sobre el castrado, mayor magrosidad. ¿Qué requiere más proteína? Un poquito más de proteína, un porcentaje más de proteína. Requiere también un poquito más de lisina. Requiere también, y su consumo de alimento acumulado a lo largo de todo su periodo de engorda va a ser un poquito inferior a lo que es el cerdo castrado. Será pues unos 4, 5, 6 kilos menos de lo normal. Y luego en el peso final, el cerdo entero va a tener una diferencia aproximadamente entre 5 kilos menos que el cerdo castrado. Espérate un segundo, ¿qué? 5 kilos menos entre un cerdo castrado y un cerdo entero, sí, pero el cerdo entero es más magro. Para complementar esto vamos a explicarte con el cerdo castrado. El cerdo castrado es un animal al cual pues le han quitado las gónadas, mayormente de manera pues quirúrgica y rara vez de manera química, mayormente para cerdos más grandes, cerdos barracos que ya son desuso, se usa esto, aunque también ya lo pueden estar implementando en cerdos de engorde, pero generalmente es de manera quirúrgica. Y normalmente también lo hacen a los 15 días de edad, que es donde mejor se realiza esto y mejor recuperación, para que no tengas ese problema de que el cerdo luego se infecte, luego que se atrase. Esa es la ventaja, es la desventaja también.
los cerdos machos pueden tener un menor arranque en la etapa inicial por la castración, por ese periodo, por esos días, hasta que se recupera. No podría ser, y se complica. De lo contrario, si se recupera rápido no pasa nada. Bueno, el punto también está en que el cerdo castrado va a tener menor densidad de la masa ósea, porque por acción de la testosterona, recuerda que está castrado, entonces no hay. Va a tener también una piel mucho más delgada, mucho más fina, como si fuera una hembra, por también la acción de la testosterona. Va a tener también un mayor porcentaje de tejido graso en su cuerpo. Va a haber mayor porcentaje de grasa. Si te das cuenta, si tú comparas un cerdo entero y un cerdo castrado, a la par un cerdo castrado se ve mucho más redondo, mucho más boleado, redondo. En cambio un cerdo entero, de repente de 5 meses también, se va a ver un poco más magro, se va a notar los musculitos en sus piernas, en sus brazos. Que un cerdo castrado se nota más redondo, más boleado, pero realmente solamente es redondo. El otro es un cerdo más magro. Entonces, por tal razón también este va a tener mayor concentración de grasa. El cerdo castrado, al final de la campaña, por ejemplo, hipotéticamente, que llega a 122 kilos de peso vivo, 6 meses de edad. 6 meses de edad, 122 kilos. Ya. El cerdo entero, 6 meses de edad, va a llegar de repente a los 115 kilos, 116 kilos, el cerdo entero. Pero el cerdo castrado va a tener mayor porcentaje de grasa, unos 4 o 5 kilos más de grasa que el cerdo entero. Va a tener también mayor consumo de alimento. Lo cierto es que el apetito por parte del cerdo castrado es mayor. Significa que en el consumo acumulado, este va a comer al final de la campaña de engorde en promedio entre 5 a 7 kilos más adicional de lo que ya comería un cerdo entero. Con todo eso, igual va a tener mayor también peso, pero del peso en ventaja que tiene sobre el castrado, la diferencia va a ser que va a ser más grasa que en sí carne propia. No es un punto de ventaja-desventaja, porque si bien es cierto el cerdo entero ligeramente menos pesado que el cerdo castrado, el cerdo entero es mucho más magro, su carne es mucho más magra, de repente está más rico, mientras que el cerdo castrado, su carne va a estar acompañada de grasa, pues un poquito más de grasa subcutánea. Pesará más, pero dentro del tema de la calidad, ¿no? Entonces, eso a los granjeros importa, puede que sí, puede que no, depende, porque si tú vendes tus cerdos de granja por peso vivo y de repente vale ¿cuánto? 6, 7 soles el kilo de cerdo vivo. Entonces, mientras más pese mejor, que te da que sea un poquito más de grasa. En cambio, un cerdo entero es un cerdo que va a tener mayor tejido magro y por lo tanto la carne vale más que la manteca o la grasa y este va a tener mayor precio. Pero también está el tema de lo que es la costumbre, de tema popular. Si alguien ve que estamos matando de repente un cerdo entero, va a tener miedo del olor sexual naturalmente. Entonces eso también puede ser un hándicap, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el cerdo tenga sus testículos todavía ahí en el sacrificio puede influenciar a que no te compren ese cerdo. Entonces, ahí está otro tema, porque los cerdos serán jóvenes, tendrán testículos pequeños y todo, y no habrá olor, pero piensan, o probablemente el vendedor te va a decir que sea un problema, es un hándicap, que el hecho que tenga testículos a nivel comercial se prefiere comprar más un cerdo castrado porque así te ahorras la posibilidad de que tenga mal olor, que comprar un cerdo entero como estos. A nivel de comercialización es que si viene un distribuidor, por ejemplo, y viene un lote castrado y un lote entero, a pesar de que el castrado está con 6 meses de edad y el lote entero está con 5 meses de edad, al final se va a intentar llevar más a lo más grande, y no porque sea más grande, simplemente porque están más castrados. A los enteros no, porque tienen ese temor de que posiblemente la carne tenga un mal olor. Pero recuerda, está solamente con 5 meses de edad, no va a tener mal olor. Ya son cosas ya de costumbre más que todo. Entonces, la cuestión del castrado va a verse influenciada también por la comercialización, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, si yo voy a vender a mi carnicería, yo a mi carnicería tengo que llevar carne buena, ¿no? Carne magra, carne sin olores. Para mí no tengo ningún problema yo despachar un cerdo entero, pero con menos de 5 meses de edad en promedio, porque no va a tener olor sexual. Pero si tú vas a tener un cliente, un distribuidor X, ¿no?, que viene a comprarte los cerdos de engorde por tanda, por camada, probablemente tengas un ligero problema a la hora de comercializar cerdos enteros, a pesar de que sean cerdos de 5 meses a menos, cerdos jóvenes.
En este caso yo, que ya me he abierto un espacio en el mercado, bueno, puedo vender mis cerdos normalmente, no hay ningún problema, tampoco los clientes tienen problemas. Y también hay otra opción que maneja otro criador, ¿no? En este caso yo lo visité y me mencionó que trabaja de esta manera. Mira, escúchame, él no castra a los cerdos machos. Los cerdos machos, digamos que es la mitad de toda la camada, ¿no? Digamos que tienes 30. De los 30, 15 son machos, obviamente. Bueno, a los 15 los manda a sacrificar a los menos de 5 meses de edad, con un peso pues de carcasa de 70, 80 kilos de carcasa. Está bien, o sea, él tiene un mercado, un nicho donde manda a esos cerdos machos con pesos ligeros, digamos así. Y a las hembras, a las otras 15 que sobran, a estas hembras sí les deja llegar a los 6 meses, porque tiene otro mercado que le pide cerdos con 120 kilos, 125 kilos de peso vivo. Y quienes llegan a esa edad sin problemas, las hembras, porque obviamente no necesitan ser castradas ni tienen mal dolor. Mi punto de vista en este video es que no es obligatorio, es opcional, dependiendo, ¿no? Es dependiendo qué vas a hacer tú con tu granja, con tus cerdos. A veces es obligatorio por culpa del mercado de la gente, ¿no? A pesar que uno sacrifique cerdos jóvenes que todavía no desarrollan el olor sexual, por la costumbre de los clientes, por tener esa idea errónea, bueno, es que se les comprende también, pero igual son cerdos jóvenes, no desarrollan mal olor, hay que hacerle entender eso. Si es que te abres tú mismo, si es que desarrollas un mercado mucho más comprensivo en cuanto a este tema, igual no es necesario que los castres. Y te ahorras una inversión, te ahorras tiempo, te ahorras gastos extras, infecciones y toda esta cosita, ¿no? Entonces, de ley. Entonces, la castración entonces es opcional, no es que no lo hagas o si lo hagas, es opcional de acuerdo a tu realidad. Bueno, mis amigos, si este video te gustó, dale like, comparte y hasta la próxima. Chau, chau.